El día que descubrí que mi propia familia había tomado control de mi identidad, mis cuentas y mi casa en secreto durante años, entendí que no solo me habían traicionado, me habían estado destruyendo lentamente sin que yo lo supiera. Nunca olvidaré el sonido exacto de los golpes en la puerta aquella mañana. No eran suaves ni educados, tampoco desesperados, eran firmes, calculados, como si quien tocaba supiera que lo que estaba a punto de suceder cambiaría mi vida para siempre. Yo acababa de servirme café y aún llevaba la mente adormecida por la rutina. Pensé que sería un repartidor, quizá un vecino o algún error administrativo. Pero cuando abrí, me encontré con dos hombres vestidos de traje oscuro, acompañados por una mujer que sostenía una carpeta gruesa contra el pecho. Su expresión era neutra, profesional, fría. En ese instante sentí una incomodidad difícil de explicar, una especie de presión en el estómago que apareció sin razón lógica, como si mi instinto intentara advertirme que algo muy malo estaba a punto de ocurrir. ¿Usted es Daniel Ortega?, preguntó uno de los hombres sin siquiera saludar. Asentí con la cabeza, todavía confundido. Entonces la mujer abrió la carpeta y sacó varios documentos que me extendió con un gesto automático, casi mecánico. Cuando tomé las hojas, noté que mis manos comenzaron a temblar sin control. No entendía por qué, pero mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Mis ojos recorrieron rápidamente el encabezado y lo primero que vi fue una palabra que me heló la sangre. Notificación de desalojo. Sentí como si el aire hubiera desaparecido de golpe a mi alrededor. No podía procesarlo. No tenía sentido. Esa era mi casa. La había comprado años atrás con esfuerzo, sacrificando tiempo, descanso y muchas cosas personales que nadie había visto. Intenté hablar, pero mi voz salió seca, quebrada, como si no me perteneciera. Les dije que debía tratarse de un error, que jamás había tenido problemas legales, que todos mis pagos estaban al día. Ellos no reaccionaron con sorpresa ni con empatía, simplemente me miraron con la calma de quien ya ha visto esa escena demasiadas veces. Uno de los hombres señaló un apartado del documento donde aparecía mi nombre completo junto a una firma que, en teoría, era mía. Me incliné para verla mejor, y fue entonces cuando sentí el verdadero golpe. Esa firma se parecía a la mía, pero no era mía. Había algo en el trazo, en la presión de las líneas, en la inclinación, que gritaba que alguien había intentado imitarme. Mi mente comenzó a acelerarse. Recordé cada contrato que había firmado en los últimos años, cada documento, cada trámite. Nada coincidía con lo que estaba viendo. Intenté mantener la calma mientras preguntaba qué estaba pasando exactamente. La mujer habló con un tono técnico, distante, explicando que la propiedad había sido hipotecada meses atrás, que los pagos no se habían realizado y que legalmente el inmueble ya no me pertenecía. Sus palabras parecían caer en cámara lenta, como si mi cerebro no lograra asimilarlas al mismo ritmo. Era imposible. Yo jamás había solicitado una hipoteca. Ni siquiera había considerado hacerlo. Algo no encajaba y la sensación de peligro comenzó a crecer dentro de mí como una sombra. Lo más extraño no fue el contenido del documento, sino la seguridad con la que ellos hablaban. No mostraban dudas ni margen de error. Para ellos, el caso estaba cerrado desde hacía tiempo. Eso me hizo sentir una desesperación silenciosa, una especie de caída interna en la que todo lo que consideraba estable empezaba a desmoronarse sin que yo pudiera detenerlo. Intenté explicarles que debía existir un fraude, que alguien había falsificado mis datos. Pero su respuesta fue inmediata. Todo el proceso había sido validado legalmente con múltiples verificaciones de identidad. Esa frase me dejó paralizado. Si todo estaba verificado, entonces significaba que quien había hecho eso no era un desconocido. Fue en ese momento cuando sentí el primer destello de sospecha. No era una idea clara, ni un pensamiento lógico. Era más bien una sensación incómoda que apareció de manera instintiva. Pensé en las pocas personas que conocían cada detalle de mi vida financiera, en quienes sabían exactamente cuánto ganaba, cuánto había pagado por la casa, cuánto dinero tenía ahorrado. El círculo era pequeño. Demasiado pequeño. Y aunque intenté rechazar esa posibilidad, una parte de mí comenzó a sentir un miedo diferente, uno que no tenía que ver con perder una propiedad, sino con algo mucho más profundo. La posibilidad de haber sido traicionado por alguien cercano.
Mientras los funcionarios continuaban explicando plazos y procedimientos legales, apenas podía escucharlos. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de recuerdos. Comentarios que en su momento parecieron insignificantes, preguntas que alguien me había hecho sobre mis cuentas, conversaciones aparentemente casuales sobre documentos y trámites. De repente, todo adquiría un significado distinto, como si piezas dispersas de un rompecabezas empezaran a encajar de forma aterradora. Sentí un nudo en el pecho al darme cuenta de que la verdadera amenaza no provenía de un desconocido, sino posiblemente de alguien que había estado dentro de mi vida durante años. Uno de los hombres me informó que tenía un plazo muy corto para abandonar la propiedad si no presentaba pruebas legales inmediatas. Esa frase fue la que terminó de derrumbarme por dentro. No era solo un problema administrativo, era una sentencia real. Estaba a punto de perder el lugar donde había construido cada parte de mi estabilidad. Las paredes que me rodeaban, los muebles, los objetos cotidianos, todo comenzó a sentirse extraño, ajeno, como si ya no me perteneciera. Por primera vez en mi vida experimenté una sensación de desarraigo total, como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido sin previo aviso. Cuando finalmente se marcharon, el silencio en el departamento se volvió insoportable. Me quedé de pie en medio de la sala sosteniendo los documentos, incapaz de moverme. Sentía que algo dentro de mí se estaba rompiendo lentamente. No era solo miedo o tristeza, era una mezcla de incredulidad y traición que no sabía cómo procesar. Caminé hasta la mesa y volví a observar la firma falsificada. Cuanto más la miraba, más claro resultaba que quien la había hecho conocía perfectamente mi forma de escribir. Ese detalle fue el que terminó de confirmar lo que mi instinto ya sospechaba. Esto no había sido obra de un extraño. En ese instante comprendí algo que me heló la sangre más que cualquier documento legal. Alguien cercano había estado planeando esto durante mucho tiempo. No se trataba de un error ni de un fraude improvisado. Era algo calculado, meticuloso, ejecutado con paciencia. Y mientras esa certeza se asentaba en mi mente, una pregunta comenzó a repetirse de forma obsesiva. Como un eco imposible de ignorar, si mi propia vida ya no me pertenecía, ¿quién había decidido arrebatármela desde las sombras? No dormí esa noche. Intenté acostarme varias veces, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquella firma falsa volvía a aparecer en mi mente como si estuviera grabada detrás de mis párpados. Sentía un peso constante en el pecho, una presión silenciosa que no desaparecía ni siquiera cuando intentaba distraerme mirando el teléfono o caminando por el departamento. La idea de que alguien hubiera tenido acceso a mis datos, a mis documentos personales y a cada detalle de mi vida financiera era lo suficientemente perturbadora por sí sola, pero lo que realmente me consumía era la certeza de que esa persona no podía ser un desconocido. Alguien había estado demasiado cerca, demasiado tiempo, observando, esperando el momento exacto para actuar sin que yo lo notara. Al amanecer, me levanté con una determinación fría que nunca había sentido antes. No era rabia explosiva ni pánico, era algo más silencioso y peligroso, una necesidad absoluta de entender qué estaba pasando. Encendí la computadora y comencé a revisar cada uno de mis correos electrónicos archivados, estados bancarios, contratos y registros digitales. Al principio todo parecía normal, como siempre había estado. Sin embargo, conforme avanzaba en la revisión, empecé a notar pequeños detalles que antes habrían pasado desapercibidos. Accesos a mis cuentas desde ubicaciones distintas, cambios mínimos en configuraciones de seguridad, notificaciones antiguas que jamás recordaba haber leído. No eran errores evidentes, eran alteraciones sutiles, casi invisibles, como si alguien hubiera trabajado con extremo cuidado para no dejar rastros claros. Mientras analizaba los registros, una fecha específica llamó mi atención. Correspondía a casi 2 años atrás, justo en una época en la que yo atravesaba uno de los periodos más exigentes de mi vida laboral. Recordé que durante esos meses apenas dormía, vivía sumergido en trabajo y prácticamente no prestaba atención a nada más. Fue entonces cuando una sensación incómoda recorrió mi espalda. Ese periodo habría sido el momento perfecto para que alguien interviniera sin que yo lo notara. Era como si de pronto todas las piezas comenzaran a encajar de forma demasiado lógica, demasiado calculada. No se trataba de un golpe improvisado, era un plan que llevaba años ejecutándose en silencio mientras yo creía tener el control absoluto de mi vida.
Decidí revisar también mis documentos físicos guardados en el archivo personal del estudio. Abrí la carpeta donde conservaba copias de contratos importantes, identificaciones y escrituras. Todo parecía intacto a primera vista, pero al comparar algunos documentos con versiones digitales, descubrí algo que me dejó inmóvil. Había ligeras diferencias en fechas, sellos y anotaciones marginales. No eran alteraciones burdas, eran modificaciones hechas con una precisión quirúrgica. Aquello solo podía significar una cosa: alguien no solo había tenido acceso a mis datos digitales, sino también a mis archivos físicos dentro de mi propia casa. Esa idea me provocó un escalofrío profundo, una sensación de vulnerabilidad absoluta que jamás había experimentado antes. Fue en ese momento cuando recordé algo que hasta entonces había considerado insignificante. Meses atrás, durante una reunión familiar, alguien había mencionado casualmente lo organizado que yo era con mis documentos. Incluso hubo bromas sobre lo fácil que sería vivir mi vida porque todo estaba perfectamente archivado. En su momento me reí, sin darle importancia. Ahora, ese recuerdo adquiría un tono oscuro, inquietante. Comprendí que mi mayor fortaleza, mi disciplina, mi orden, había sido utilizada en mi contra, convirtiéndose en la herramienta perfecta para que alguien pudiera replicar mi identidad sin levantar sospechas. La sospecha comenzó a transformarse lentamente en una conclusión dolorosa que mi mente se resistía a aceptar. Solo unas pocas personas habían estado dentro de mi casa con suficiente confianza como para acceder a mis espacios privados. Personas que conocían mis rutinas, mis horarios, mis debilidades. Pensar en eso me producía una mezcla de incredulidad y traición que resultaba difícil de soportar. Sentía que cada recuerdo compartido con ellas comenzaba a distorsionarse, como si la confianza que había depositado durante años hubiera sido utilizada para algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. A medida que esa posibilidad se volvía más clara, algo dentro de mí comenzó a cambiar. El miedo inicial empezó a transformarse en una frialdad calculadora. Ya no se trataba solo de defenderme legalmente, ahora necesitaba descubrir quién había hecho esto y por qué. La idea de haber sido manipulado durante tanto tiempo despertó en mí una determinación silenciosa, casi obsesiva. Sentía que no podía permitir que esa traición quedara impune. No era una cuestión de venganza impulsiva, sino de recuperar el control de mi propia vida, de entender cada paso que alguien había dado en secreto mientras yo vivía convencido de que todo estaba bajo mi dominio. Esa tarde salí del departamento por primera vez desde la notificación. Caminé sin rumbo claro durante varios minutos, intentando despejar la mente. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado apareció de forma repentina, como un instinto primitivo que se activa sin explicación racional. Miré alrededor varias veces, pero no vi nada inusual. Aún así, esa incomodidad persistía, como si alguien estuviera siguiendo cada uno de mis movimientos desde la distancia. Por primera vez comprendí que el problema no solo era lo que había ocurrido en el pasado, sino la posibilidad de que quien había ejecutado todo aquello aún estuviera vigilándome. Cuando regresé al departamento, encontré algo que hizo que mi sangre se congelara. Sobre la mesa de la sala había un sobre que no estaba allí cuando me fui. No tenía remitente, ni sello, ni marca alguna. Solo mi nombre escrito a mano en la parte frontal. Sentí como mi pulso se aceleraba mientras lo abría lentamente. Dentro había una sola hoja con una frase breve, escrita con una caligrafía perfectamente controlada. Siempre has sido demasiado confiado. No había amenazas directas ni explicaciones, pero el mensaje era claro. Quien había hecho todo esto quería que supiera que estaba consciente, que observaba, que tenía el control. En ese instante comprendí algo aún más perturbador que cualquier documento legal. No se trataba únicamente de un fraude financiero. Era algo personal, deliberado, diseñado para destruir no solo mi estabilidad económica, sino también mi seguridad emocional y mental. Y mientras sostenía aquella hoja entre las manos, una certeza se instaló dentro de mí con una claridad aterradora: esto apenas estaba comenzando, y la persona responsable no tenía la menor intención de detenerse. No volví a sentarme de inmediato después de leer aquella nota. Permanecí de pie durante varios minutos en medio de la sala, sosteniendo la hoja mientras mi mente intentaba procesar lo que aquello implicaba realmente. Hasta ese momento había pensado en términos limitados: una falsificación, un fraude, un ataque personal.
Pero ese mensaje cambiaba por completo la escala del problema. No era un movimiento improvisado ni una oportunidad aprovechada al azar. Era la confirmación de que alguien había estado ejecutando un plan sostenido, meticuloso y profundamente consciente de mis hábitos, mis debilidades y mis recursos. Y lo más inquietante era la frase misma: siempre has sido demasiado confiado. Esa palabra, siempre, indicaba tiempo, observación prolongada, una vigilancia que había existido durante años sin que yo lo percibiera. Me obligué a sentarme frente a la computadora nuevamente, pero esta vez no busqué registros financieros ni contratos. Cambié completamente el enfoque. Empecé a revisar patrones globales, accesos a mis cuentas desde direcciones internacionales, intentos de verificación en servicios extranjeros, registros de navegación que indicaban actividad en plataformas que yo jamás había utilizado. Lo que descubrí en cuestión de minutos superó cualquier escenario que había imaginado. No se trataba únicamente de movimientos dentro de mi país. Existían rastros de actividad vinculados a servidores en distintos continentes, como si alguien hubiera utilizado redes distribuidas para ocultar su identidad y diluir cualquier rastro directo. Esa revelación generó una sensación completamente distinta al miedo inicial. Ya no se trataba de una traición cercana únicamente, ahora había un componente estratégico, casi profesional. Los movimientos no eran caóticos ni impulsivos. Seguían una lógica clara: fragmentación de accesos, uso de intermediarios digitales, periodos largos de inactividad para evitar detección. Era el tipo de comportamiento que no correspondía a alguien actuando por desesperación o emoción. Era el perfil de alguien que sabía exactamente lo que hacía, alguien que había estudiado sistemas, protocolos y vulnerabilidades humanas con un nivel de paciencia extraordinario. Mientras analizaba esos patrones, otro recuerdo comenzó a emerger lentamente. Años atrás, durante una reunión familiar, uno de mis parientes había comentado con admiración lo mucho que yo confiaba en las herramientas digitales, en los sistemas automatizados y en la eficiencia de la tecnología moderna. En aquel momento lo tomé como un simple comentario. Ahora, esa observación adquiría un significado completamente distinto. Comprendí que mi confianza en la digitalización, mi decisión de centralizar toda mi vida financiera y documental en sistemas conectados, había sido el punto de entrada perfecto para alguien que comprendía cómo manipular ese entorno. Esa comprensión produjo un cambio profundo en mi percepción del problema. No estaba enfrentando un evento aislado ni una traición impulsiva. Estaba ante una estructura de manipulación que había operado en múltiples niveles: emocional, familiar, financiero y tecnológico. Cada uno de esos niveles había sido intervenido con precisión, como si alguien hubiera diseñado una estrategia integral destinada a debilitarme gradualmente hasta el momento exacto en que ya no tendría capacidad de reacción inmediata. La magnitud del plan comenzó a hacerse más clara cuando revisé el historial de mis dispositivos antiguos. Encontré accesos remotos registrados en fechas que coincidían con viajes familiares, reuniones prolongadas y periodos en los que había dejado mis equipos sin supervisión directa. Esa coincidencia no podía ser accidental. Significaba que la persona responsable no solo conocía mis rutinas, sino que coordinaba sus acciones con momentos específicos en los que mi atención estaba dirigida hacia otra parte. Era un nivel de sincronización que solo alguien con acceso constante a mi vida personal podría haber logrado. En ese punto, una sensación de frialdad absoluta comenzó a reemplazar cualquier emoción más caótica. No sentía rabia explosiva ni desesperación. Sentía algo mucho más peligroso: claridad. Cada nueva pieza de información no me desestabilizaba, al contrario, fortalecía una convicción interna de que este problema debía abordarse con precisión estratégica, no con reacciones impulsivas. Comprendí que quien había ejecutado todo esto confiaba en que yo reaccionaría con pánico, cometería errores y facilitaría aún más su control. En ese punto, una sensación de frialdad absoluta comenzó a reemplazar cualquier emoción más caótica. No sentía rabia explosiva ni desesperación. Sentía algo mucho más peligroso: claridad. Cada nueva pieza de información no me desestabilizaba, al contrario, fortalecía una convicción interna de que este problema debía abordarse con precisión estratégica, no con reacciones impulsivas. Comprendí que quien había ejecutado todo esto confiaba en que yo reaccionaría con pánico, cometería errores y facilitaría aún más su control. Esa misma noche tomé una decisión silenciosa pero definitiva.
Dejé de pensar como una víctima y comencé a analizar la situación como un sistema completo. Empecé a construir un mapa detallado de eventos, fechas, accesos, interacciones familiares, cambios financieros, movimientos digitales. Al visualizar todo en conjunto, el patrón se volvió innegable. No había sido un golpe repentino. Había sido una infiltración progresiva que había comenzado años atrás, creciendo lentamente hasta alcanzar el punto crítico que ahora estaba enfrentando. Sin embargo, entre todos los registros apareció un detalle que alteró nuevamente mi comprensión del problema. Existía un único acceso que no seguía el patrón global. Era una conexión local, realizada desde una red que reconocí inmediatamente. Esa red pertenecía a un lugar que conocía perfectamente, un sitio que había considerado seguro durante toda mi vida. Ese descubrimiento generó una sensación distinta a cualquier otra. No era miedo ni enojo, sino una certeza devastadora que comenzaba a tomar forma dentro de mí. Mientras observaba ese registro específico, entendí con una claridad dolorosa lo que significaba realmente. El plan podía haber tenido alcance global, herramientas sofisticadas y una ejecución meticulosa, pero su origen no estaba en un desconocido lejano. Estaba mucho más cerca de lo que había querido admitir desde el principio. Y en ese momento supe que la siguiente etapa no sería tecnológica ni financiera, sería personal, directa y mucho más peligrosa que todo lo anterior. Durante varios minutos me quedé mirando ese registro local sin mover el cursor, como si al parpadear fuera a desaparecer. No era una dirección genérica ni un proveedor común, era una red específica, con un identificador único que reconocí de inmediato. Pertenecía a la casa familiar. No a una oficina externa, no a un cibercafé, no a una ubicación pública. Era el lugar donde había pasado años sintiéndome completamente seguro, donde había dejado computadoras encendidas, documentos abiertos, teléfonos desbloqueados sobre la mesa sin el menor temor. Esa certeza no llegó como un golpe violento, sino como una presión lenta que se instaló en el pecho, pesada, inevitable, imposible de ignorar. Lo primero que sentí no fue rabia, sino una especie de incredulidad fría. Mi mente intentó construir explicaciones alternativas casi de forma automática. Pensé en errores del sistema, coincidencias técnicas, fallas en la geolocalización. Pero mientras más revisaba los datos, más claro se volvía el patrón. No se trataba de un solo acceso aislado. Existían múltiples conexiones registradas durante distintos años, todas coincidiendo con momentos en los que yo había estado presente físicamente en ese mismo lugar, confiado, relajado, completamente ajeno a lo que ocurría detrás de la pantalla. Recordé entonces cada una de las ocasiones en que había llevado mi laptop a reuniones familiares, cuando alguien me pedía ayuda para revisar un correo o cuando dejaba el teléfono cargando en otra habitación. En ese momento esas situaciones parecían triviales, cotidianas, incluso normales. Ahora, vistas desde esta nueva perspectiva, adquirían un significado inquietante. Cada uno de esos momentos había sido una oportunidad perfecta para observar, copiar información, instalar accesos ocultos, aprender mis hábitos digitales sin levantar ninguna sospecha. Lo más perturbador no era solo el acceso técnico, sino la implicación emocional. Para que alguien pudiera ejecutar un plan así durante tanto tiempo, debía conocerme profundamente. No solo mis contraseñas o mis rutinas, sino mis patrones de pensamiento, mis reacciones, mi nivel de confianza. Esa persona sabía que yo no era paranoico, que no cuestionaba constantemente a quienes consideraba cercanos, que no revisaba obsesivamente cada detalle porque creía vivir en un entorno seguro. Habían utilizado mi propia estabilidad emocional como una herramienta para infiltrarse sin resistencia. Esa comprensión produjo un cambio silencioso dentro de mí. Sentí como una parte de mi percepción del pasado comenzaba a fragmentarse. Recuerdos que antes estaban asociados con tranquilidad ahora aparecían acompañados de una sombra incómoda. Conversaciones, gestos, comentarios aparentemente inocentes empezaban a verse bajo una nueva luz. No era que cada recuerdo fuera falso, pero sí estaba claro que dentro de esa normalidad había existido algo más. Una vigilancia constante que yo nunca había detectado. Mientras procesaba todo esto, me di cuenta de algo aún más inquietante. El nivel de paciencia necesario para ejecutar un plan así era extraordinario. No había señales de impulsividad ni errores evidentes.
Cada movimiento parecía calculado para integrarse perfectamente en la rutina diaria sin generar alertas. Era un comportamiento que no correspondía a alguien actuando por un arranque emocional. Era la mentalidad de alguien dispuesto a esperar años para obtener un resultado definitivo. Esa noche caminé por el departamento con una sensación completamente distinta a la de días anteriores. Ya no sentía el caos inicial ni el desconcierto absoluto. Lo que predominaba ahora era una calma densa, casi peligrosa. Era la calma que surge cuando una sospecha se transforma en una certeza irreversible. Comprendí que el problema ya no era descubrir si alguien cercano estaba involucrado. El problema era aceptar que esa participación había sido real, prolongada y deliberada. Al sentarme nuevamente frente a la pantalla, abrí un documento en blanco y comencé a escribir una línea temporal detallada. No solo incluye eventos digitales, sino también situaciones personales, reuniones familiares, periodos de estrés laboral, momentos en los que había estado particularmente vulnerable. Al ver todo organizado en conjunto, el patrón se volvió imposible de negar. Cada intervención coincidía con etapas específicas en las que mi atención estaba enfocada en otra crisis o responsabilidad. Esa correlación reveló algo profundamente perturbador. No solo habían aprovechado mi confianza, sino también mis momentos más difíciles. Periodos en los que estaba agotado, distraído o emocionalmente sobrecargado coincidían exactamente con las actividades más críticas dentro del plan. Esa sincronización implicaba un nivel de observación constante, una conciencia íntima de mi estado mental y físico que solo alguien extremadamente cercano podía tener. Cuando finalmente cerré la computadora, una conclusión quedó completamente clara en mi mente. El problema ya no era tecnológico, ni financiero, ni legal. Era algo mucho más profundo, una traición que había comenzado en el espacio donde yo había depositado la mayor cantidad de confianza durante toda mi vida. Y mientras esa certeza se asentaba dentro de mí, comprendí que la siguiente etapa no consistiría en revisar datos, sino en enfrentar directamente una verdad que cambiaría para siempre la forma en que veía a las personas más cercanas a mí. Esa noche no dormí. No porque estuviera agitado, sino porque mi mente había entrado en un estado de hiperclaridad difícil de detener. Permanecí sentado en la oscuridad del departamento observando cómo las luces lejanas de la ciudad entraban por la ventana, repasando cada dato, cada patrón, cada coincidencia. Ya no existía duda alguna. Alguien de mi entorno más cercano había estado operando dentro de mi vida durante años, manipulando mis sistemas, anticipando mis decisiones y esperando pacientemente el momento en que todo se derrumbaría a la vez. Lo que me mantenía despierto no era el miedo, sino la pregunta inevitable que comenzaba a formarse con precisión quirúrgica. ¿Quién había sido exactamente y cuándo había comenzado realmente todo esto? Al amanecer tomé una decisión estratégica. No confrontaría a nadie impulsivamente ni revelaría lo que sabía. Si el plan había sido ejecutado durante años con paciencia extrema, cualquier reacción emocional de mi parte solo facilitaría que quien estuviera detrás borrara evidencias o ajustara su comportamiento. Necesitaba observar primero. Necesitaba confirmar patrones humanos del mismo modo en que había confirmado los digitales. Así que, en lugar de llamar a alguien o enviar mensajes, decidí hacer algo mucho más sencillo: aparecer sin avisar en la casa familiar esa misma tarde. Cuando llegué, todo parecía normal. La puerta estaba entreabierta. El sonido de la televisión llenaba la sala y el olor familiar del café recién hecho flotaba en el ambiente. Durante unos segundos esa escena casi logró desestabilizarme, porque representaba exactamente la normalidad en la que había vivido durante años. Pero ahora la veía con otra perspectiva. Cada objeto, cada rincón, cada dispositivo electrónico presente en esa casa ya no era solo parte del entorno cotidiano. Ahora era potencialmente un punto desde el cual alguien había observado mi vida digital sin que yo lo supiera. Mi madre fue la primera en verme. Su expresión mostró sorpresa genuina. «No avisaste que vendrías», dijo con naturalidad. Respondí con calma: «Quería pasar a saludar». Mientras hablábamos, mis ojos recorrían discretamente la habitación. Identifiqué de inmediato el router, ubicado exactamente donde siempre había estado.
También noté algo que antes jamás me habría llamado la atención. Un pequeño dispositivo adicional conectado al sistema, uno que no recordaba haber visto en años anteriores. No dije nada. Solo registré el detalle con precisión mental. Durante la conversación mantuve un tono completamente normal. Hablamos de temas triviales, trabajo, clima, noticias. Pero mientras intercambiábamos palabras, yo observaba reacciones microemocionales, pausas en la voz, miradas breves hacia ciertos objetos. No buscaba una confesión, buscaba inconsistencias. Y fue entonces cuando ocurrió algo sutil pero decisivo. En medio de la charla, mencioné casualmente que había tenido algunos problemas recientes con accesos digitales extraños. La reacción fue mínima, casi imperceptible, pero suficiente. Una fracción de segundo de tensión que no correspondía a una simple sorpresa. No insistí en el tema. Cambié la conversación inmediatamente como si fuera irrelevante. Pero internamente esa reacción confirmó lo que necesitaba. Alguien en ese entorno no estaba escuchando esa información por primera vez. Alguien ya sabía exactamente a qué me refería antes incluso de que lo explicara. Esa certeza produjo una sensación extraña dentro de mí, no era furia ni tristeza inmediata, sino una frialdad metódica que reemplazaba cualquier emoción impulsiva. Antes de irme, observé nuevamente el área donde estaba el equipo de red. Tomé nota mental del modelo, de los cables conectados y de la ubicación exacta del dispositivo adicional. No necesitaba tocarlo ni investigarlo en ese momento. Solo necesitaba confirmar que existía físicamente. Cuando salí de la casa, sentí una claridad absoluta, ya no estaba reconstruyendo teorías abstractas. Ahora tenía un punto físico concreto que conectaba el mundo digital con la realidad tangible. Esa noche, de regreso en mi departamento, realicé un análisis técnico profundo del tipo de dispositivo que había visto. La respuesta fue inmediata y devastadora. No era un simple repetidor ni un accesorio doméstico. Era un equipo diseñado específicamente para monitoreo de tráfico digital, capaz de registrar accesos, capturar credenciales y crear puertas de entrada remotas sin ser detectado por usuarios comunes. No era tecnología improvisada. Era una herramienta utilizada por personas con conocimiento técnico avanzado. Al comprender la naturaleza exacta de ese dispositivo, el último fragmento de duda desapareció completamente. No se trataba de una sospecha emocional ni de una interpretación subjetiva. Existía evidencia técnica, concreta, verificable. El plan no solo había sido ejecutado con paciencia, sino también con recursos especializados y una comprensión profesional del entorno digital. Eso elevaba el nivel del problema a una dimensión completamente distinta. Y en ese momento entendí algo aún más perturbador: si alguien había invertido tanto tiempo, conocimiento y planificación para infiltrarse en mi vida durante años, significaba que el objetivo final nunca había sido un simple beneficio financiero inmediato. El verdadero objetivo debía ser algo mucho más grande, algo que solo se revelaría cuando el control sobre mi identidad estuviera completo. Y esa realización marcó el inicio de la etapa más peligrosa de toda la historia. El momento en que dejé de preguntarme quién lo había hecho, y empecé a preguntarme por qué. La pregunta que había comenzado a tomar forma dentro de mi mente no desapareció durante los días siguientes. Al contrario, se volvió más precisa, más insistente, más difícil de ignorar. Ya no necesitaba demostrar que alguien cercano había intervenido en mi vida digital durante años. Esa fase estaba cerrada. Lo que ahora se imponía como una necesidad lógica era entender el propósito final detrás de una operación tan metódica, prolongada y cuidadosamente ejecutada. Nadie invierte tanto tiempo, conocimiento y paciencia solo para generar pérdidas económicas temporales. Un plan así siempre apunta a algo estructural, algo capaz de alterar de forma permanente la posición de una persona en su propio entorno. Para responder esa pregunta, comencé a reconstruir mi propia historia desde una perspectiva completamente distinta. No desde lo emocional, sino desde lo estratégico. Analicé mi trayectoria laboral, mis ingresos acumulados, las inversiones que había realizado a lo largo de los años y, sobre todo, la evolución patrimonial que había construido sin darle demasiada importancia en su momento. Fue entonces cuando emergió una realidad que jamás había considerado como un factor de riesgo. Había alcanzado un nivel de estabilidad financiera significativamente superior al promedio de mi entorno familiar.
Ese descubrimiento no implicaba arrogancia ni juicio moral, pero sí explicaba una variable crítica. Durante años, había sido percibido como alguien confiable, predecible y financieramente sólido. Alguien que no gastaba impulsivamente, que mantenía cuentas ordenadas y que había construido activos tangibles con disciplina constante. Desde una perspectiva externa, esa estabilidad no solo representaba éxito personal, sino también una oportunidad potencial para alguien dispuesto a manipularla desde adentro. Al revisar registros históricos con ese nuevo enfoque, apareció un patrón que antes había pasado completamente desapercibido. Cada intervención digital coincidía con momentos clave en los que mi patrimonio alcanzaba nuevos niveles: ascensos laborales, adquisiciones de activos, incrementos en líneas de crédito, consolidación de inversiones. Era como si alguien hubiera estado monitoreando constantemente mi crecimiento, esperando el momento en que el volumen total justificara activar la fase final del plan. Esa comprensión produjo una sensación fría pero profundamente reveladora. El objetivo nunca había sido perjudicarme emocionalmente ni sabotear mi reputación por resentimiento personal. El objetivo era mucho más pragmático y calculado: tomar control progresivo de una estructura financiera sólida hasta poder transferirla, fragmentarla o apropiarse de ella en el momento exacto en que yo quedara completamente vulnerable y sin capacidad inmediata de respuesta. Al entender esto, cada evento reciente adquirió una coherencia brutal. El bloqueo simultáneo de cuentas, la aparición repentina de deudas, el desalojo legal inesperado, nada había sido improvisado. Era una secuencia diseñada para generar colapso total en el menor tiempo posible. El objetivo era simple desde una lógica estratégica: dejarme sin liquidez, sin credibilidad y sin acceso a mis propios recursos al mismo tiempo, reduciendo así mi capacidad de defensa legal o financiera. Sin embargo, lo que más me impactó no fue la magnitud del plan, sino su dimensión temporal. No era una operación ejecutada en meses, sino en años. Eso implicaba una mentalidad extremadamente paciente, alguien dispuesto a observar sin intervenir durante largos periodos, esperando el momento exacto para actuar con máxima eficiencia. Esa capacidad de espera revelaba algo más profundo que ambición, revelaba una determinación casi obsesiva. Esa noche, mientras revisaba nuevamente la línea temporal completa, una última pieza encajó de forma inevitable. El inicio de las primeras intervenciones coincidía exactamente con un periodo específico de mi vida, el momento en que comencé a mostrar independencia financiera real, cuando dejé de depender económicamente del entorno familiar y empecé a construir un patrimonio propio. No fue un evento reciente. Fue el punto en el que, sin saberlo, me convertí en un objetivo estratégico. Comprender eso produjo un cambio irreversible en mi percepción emocional. Ya no veía la situación como un conflicto personal ni como una traición impulsiva. Lo veía como lo que realmente era: una operación prolongada motivada por interés material, ejecutada con paciencia extrema y basada en la certeza de que yo jamás sospecharía de quienes tenían acceso total a mi vida cotidiana. Y en ese momento, mientras cerraba todos los archivos y me quedaba en silencio frente a la pantalla apagada, entendí la verdad más difícil de aceptar: el daño no había comenzado cuando perdí mis cuentas, ni cuando apareció el desalojo, ni siquiera cuando descubrí el dispositivo de monitoreo. El daño había comenzado años atrás, en el instante exacto en que alguien decidió dejar de verme como una persona, y comenzó a verme como una oportunidad. Durante los días posteriores a esa revelación, algo dentro de mí dejó de funcionar como antes. No fue un colapso emocional ni una reacción dramática visible desde el exterior, fue algo mucho más silencioso y profundo. Era como si una estructura interna que había sostenido mi forma de ver el mundo se hubiera fracturado definitivamente. Durante años había operado bajo una premisa básica: que el entorno cercano, aunque imperfecto, era un espacio fundamentalmente seguro. Ahora esa premisa ya no existía. Lo que quedaba en su lugar era una lucidez incómoda, una comprensión fría de que la proximidad no garantiza lealtad, y que el acceso cotidiano es, en realidad, el mayor privilegio para quien busca ejercer control sin ser detectado. Ese cambio mental transformó inmediatamente mi comportamiento. Dejé de actuar desde la reacción emocional y empecé a moverme con una precisión calculada. Cada llamada que recibía, cada mensaje que aparecía en mi teléfono, cada intento de contacto repentino comenzó a ser analizado no desde lo personal, sino desde lo estratégico. Ya no interpretaba las palabras por su contenido emocional, sino por su función dentro de un posible patrón de manipulación.
Esa transición marcó el verdadero inicio de mi recuperación. No era recuperar dinero ni propiedades, era recuperar la capacidad de pensar sin ser condicionado. La primera señal clara de que algo estaba cambiando llegó de forma indirecta. Comencé a recibir mensajes aparentemente casuales de personas del entorno familiar que durante meses no habían mostrado el más mínimo interés en mi situación. Preguntas simples, formuladas con tono amable, pero con un detalle en común. Todas giraban alrededor de mi estado actual, mis movimientos, mis planes, mi estabilidad. No eran conversaciones espontáneas, eran intentos de obtener información. Esa evidencia confirmó lo que ya sospechaba, incluso después de ejecutar el golpe principal. Alguien seguía monitoreando mi capacidad de recuperación. Lejos de generar paranoia, esa certeza produjo en mí una sensación inesperada: control. Por primera vez desde que todo comenzó, ya no me sentía en desventaja. Saber que mis movimientos seguían siendo observados me permitió invertir la dinámica. Si alguien esperaba que yo reaccionara con desesperación, confusión o impulsividad, entonces mi mayor ventaja estratégica consistía precisamente en no hacerlo. Cada respuesta que daba, cada silencio que mantenía, cada acción que decidía realizar comenzó a formar parte de una estrategia deliberada de contención y reconstrucción. En ese periodo tomé una decisión fundamental: reducir mi vida al mínimo operativo necesario. Eliminé gastos superfluos, reestructuré mis rutinas diarias y establecí una disciplina rígida tanto física como mental. El objetivo no era solo reconstruir estabilidad financiera, sino recuperar algo más esencial: la autonomía absoluta sobre mis decisiones. Cada día comenzaba con una estructura precisa, sin espacio para improvisación. Esa rutina, aparentemente simple, se convirtió en un mecanismo de defensa psicológica que me permitió recuperar una sensación de control interno, que había sido erosionada lentamente durante años. Con el paso de las semanas, ese proceso comenzó a generar resultados tangibles. Pequeños avances financieros, estabilidad laboral progresiva, mejoras físicas visibles. Pero lo más importante no era el progreso material, sino el cambio perceptivo que comenzó a manifestarse en mi entorno. Personas que antes me veían como alguien derrotado empezaron a notar una diferencia difícil de describir. Ya no transmitía vulnerabilidad. Había una calma firme, una distancia emocional que hacía imposible manipularme mediante culpa, presión o expectativas sociales. Fue precisamente en ese momento cuando ocurrió el siguiente movimiento desde el otro lado. Por primera vez desde que todo se derrumbó, recibí un mensaje directo que no intentaba disimular su intención. No era una pregunta casual ni una conversación superficial. Era una solicitud clara para hablar y aclarar las cosas. El lenguaje utilizado buscaba proyectar conciliación, pero su estructura revelaba algo distinto: urgencia. Esa urgencia confirmaba lo que ya sabía. Mi recuperación no estaba dentro del escenario que habían anticipado. Leí ese mensaje varias veces antes de responder. No sentí rabia ni ansiedad. Sentí algo mucho más estable: indiferencia estratégica. Comprendí que aceptar esa conversación en ese momento solo beneficiaría a quien la solicitaba, no a mí. No porque temiera enfrentar la verdad, sino porque entendía perfectamente el objetivo implícito: evaluar mi estado actual, medir mi capacidad de defensa y, si era posible, reintroducir algún tipo de influencia emocional sobre mis decisiones. Por esa razón, mi respuesta fue breve, neutral y completamente controlada. No incluía reproches ni explicaciones. Solo establecía un límite claro y definitivo: no había nada que discutir en ese momento. Ese mensaje, aparentemente simple, representó en realidad el primer acto real de recuperación de poder. No fue una confrontación ni una victoria visible, fue la decisión consciente de no volver a participar en una dinámica diseñada para debilitarme. Después de enviar esa respuesta, experimenté una sensación que no había sentido en mucho tiempo: silencio interno. No el silencio del aislamiento, sino el de la claridad absoluta. En ese instante comprendí que el verdadero punto de quiebre no había sido perderlo todo, ni descubrir la traición, ni enfrentar el colapso. El verdadero punto de quiebre había ocurrido en ese preciso momento, cuando dejé de intentar entender por qué me lo habían hecho. Y empecé, finalmente, a enfocarme en lo único que realmente importaba: ¿quién iba a convertirme después de todo eso? La estabilidad que había comenzado a reconstruir no llegó de forma repentina ni espectacular. Se formó lentamente,
como una estructura sólida levantada ladrillo por ladrillo. Cada semana que pasaba sin crisis, cada meta pequeña que cumplía, reforzaba algo mucho más importante que el dinero o la reputación, mi percepción de control interno. Ya no reaccionaba al mundo como antes. Observaba, evaluaba y decidía con una calma que incluso a mí me resultaba desconocida. Esa transformación silenciosa fue, paradójicamente, lo que terminó provocando el siguiente evento que cambiaría el rumbo de toda la historia. Ocurrió una tarde común, en un lugar cotidiano, el gimnasio. Había convertido ese espacio en una extensión de mi disciplina mental. No iba solo a entrenar el cuerpo, sino a mantener una estructura diaria que me recordara constantemente que seguía avanzando. Ese día, mientras realizaba mi rutina habitual con audífonos puestos y la mente concentrada en los movimientos, sentí una presencia demasiado cercana detrás de mí. No miré de inmediato. Pero ya sabía quién era antes incluso de girarme. Cuando levanté la vista, ahí estaba ella. Su apariencia no había cambiado demasiado, pero su expresión sí. Ya no había arrogancia abierta ni seguridad absoluta como en el pasado. Había tensión contenida, una mezcla de orgullo herido y necesidad de control. Durante unos segundos ninguno habló. Ese silencio fue incómodo, no por lo que significaba para mí, sino porque dejaba en evidencia algo que antes jamás habría ocurrido. Ella no tenía el dominio emocional de la situación. Finalmente habló primero. Su tono intentaba sonar casual, casi amistoso. Hace mucho que no te veía, dijo, como si la frase fuera suficiente para borrar años de manipulación y el colapso que había provocado. Yo respondí sin alterar mi postura ni mi respiración, sí. Ha pasado tiempo. No hubo sonrisa, no hubo hostilidad, solo neutralidad absoluta. Esa neutralidad fue lo que realmente la desestabilizó. Porque lo que esperaba no era odio, sino una reacción emocional que le confirmara que aún tenía poder sobre mí. Intentó entonces adoptar una postura más directa. Dio un paso hacia mí y dijo, podríamos hablar algún día. Ya es momento de dejar el pasado atrás. Esa frase, tan común en apariencia, llevaba implícita una intención clara, redefinir la narrativa, reducir la gravedad de los hechos y trasladar la responsabilidad emocional hacia mí. Pero esa estrategia solo funciona cuando la otra persona aún necesita validación. Y yo ya no la necesitaba. La miré con calma antes de responder. No hubo tensión en mi voz, ni reproche en el tono. No hay nada que hablar. Lo que pasó no es algo que se deje atrás. Es algo que se entiende y se supera. Esas palabras no fueron agresivas, pero sí definitivas. Por primera vez desde que la conocía, no estaba negociando, ni explicando, ni justificándome. Solo estaba estableciendo un límite claro e irreversible. Su reacción fue inmediata. La expresión en su rostro cambió hacia una mezcla de incredulidad y enojo. Durante años había estado acostumbrada a tener influencia emocional sobre mí. Ver que esa influencia había desaparecido completamente resultó más perturbador para ella que cualquier confrontación directa. Dio un pequeño paso hacia atrás, como si necesitara reorganizar mentalmente la situación antes de volver a hablar. Entonces pronunció la frase que confirmó todo lo que yo ya sabía, no eres el mismo. No lo dijo como una observación neutral, sino como una acusación implícita. Porque desde su perspectiva, mi transformación representaba una pérdida de control. Y tenía razón en algo fundamental, no era el mismo. La persona que había sido manipulada durante años ya no existía. En su lugar había alguien que comprendía perfectamente las dinámicas de poder emocional. No respondí a esa afirmación. Simplemente volví a colocarme los audífonos y continué con mi rutina como si la conversación hubiera terminado, de forma natural. Ese gesto, aparentemente simple, tuvo un impacto profundo. No fue desprecio ni provocación, fue algo mucho más poderoso, indiferencia consciente. La ausencia total de necesidad emocional hacia ella marcaba el cierre definitivo de la relación desde cualquier perspectiva. Mientras terminaba mi entrenamiento, sentí una certeza interna absoluta, ese encuentro no había sido casual. No era un intento sincero de reconciliación ni una coincidencia fortuita. Era un movimiento estratégico motivado por algo que ella había comenzado a percibir claramente. Yo estaba recuperando estabilidad, independencia y control.
Y cuando alguien pierde definitivamente el poder sobre otra persona, suele reaccionar de una sola manera posible, intentando recuperarlo por cualquier medio necesario. Después de aquel encuentro en el gimnasio, no hubo más intentos inmediatos de contacto directo. Durante varios días, el silencio volvió a instalarse con una intensidad extraña, casi artificial. No era un silencio natural, de esos que nacen cuando una situación realmente termina, sino uno denso, cargado de una sensación latente de movimiento invisible. Yo lo percibía con claridad porque ya había aprendido a identificar esa dinámica. Cuando alguien acostumbrado a controlar pierde acceso directo, no desaparece, simplemente cambia de método. Mi rutina continuó sin alteraciones. Trabajo, entrenamiento, reconstrucción financiera, aislamiento estratégico. Todo avanzaba con una precisión que me permitía mantener la estabilidad mental que tanto me había costado recuperar. Sin embargo, a nivel racional sabía que esa calma no sería permanente. No por paranoia, sino por análisis lógico. Quien había sido capaz de planificar durante años no abandonaría el intento tras un simple rechazo emocional. La confirmación llegó una mañana cualquiera. Tocaron a mi puerta con una insistencia firme, profesional, distinta a cualquier visita habitual. Cuando abrí, me encontré frente a dos agentes uniformados. Sus expresiones eran neutrales, pero su presencia transmitía la gravedad de una situación formal. Uno de ellos habló con voz clara y protocolaria. Había una denuncia en mi contra por agresión física y abuso hacia una mujer. Por un momento, las palabras no parecieron tener sentido dentro de la realidad. No sentí pánico ni enojo inmediato. Lo primero que experimenté fue una especie de claridad fría, casi matemática. Porque en ese instante entendí algo con absoluta certeza. Aquello no era una coincidencia ni un error administrativo. Era un movimiento deliberado. La acusación no buscaba justicia ni reparación. Buscaba algo mucho más específico. Destruir mi credibilidad, paralizar mi recuperación y devolverme al estado de vulnerabilidad total. Mientras escuchaba la lectura formal de la denuncia, mi mente comenzó a reconstruir la secuencia de eventos con una velocidad sorprendente. El encuentro en el gimnasio, su reacción ante mi indiferencia, el silencio posterior, todo encajaba perfectamente dentro de un patrón lógico. Cuando alguien pierde control emocional, suele recurrir al único recurso que aún puede ejercer, el control institucional. El traslado a la estación fue rápido, casi mecánico. Durante el trayecto, observé mi propia reacción con una calma que meses atrás habría sido imposible. No sentía desesperación. Sentía algo mucho más estructurado, preparación. Porque, desde que había comprendido la magnitud del plan inicial, había anticipado exactamente este tipo de escenario. Sabía que, tarde o temprano, la confrontación pasaría del ámbito emocional al legal. Al llegar, la formalidad del proceso continuó sin interrupciones. Documentos, declaraciones preliminares, procedimientos estándar. Fue entonces cuando recibí el primer detalle clave que confirmó mis sospechas. La denunciante no había presentado evidencia directa verificable, solo un testimonio emocional respaldado por una narrativa cuidadosamente construida. No era una acusación improvisada, era una historia diseñada para generar impacto inmediato y duda pública. En ese momento recordé algo crucial, meses atrás, anticipando posibles intentos de manipulación extrema, había tomado una decisión preventiva. Había contratado asesoría legal permanente. No por paranoia, sino por análisis de riesgo. Sabía que cuando alguien fracasa en el control emocional, el siguiente paso lógico suele ser la escalada hacia mecanismos formales que pueden causar daño irreversible si no se enfrentan con preparación técnica. Cuando mi abogado llegó y comenzó a revisar la documentación, su reacción fue inmediata y contenida. No hubo sorpresa en su expresión, solo una concentración intensa. Tras unos minutos de silencio, pronunció una frase que cambió completamente la dirección del momento. La acusación presentaba inconsistencias temporales críticas que podían ser demostradas objetivamente mediante registros verificables. No era solo una defensa posible, era una contradicción estructural. Mientras escuchaba esa evaluación, comprendí con una claridad absoluta lo que estaba ocurriendo. El enfrentamiento había entrado en su fase final. Ya no se trataba de emociones, manipulación psicológica ni control económico.
Se trataba de una confrontación definitiva entre dos realidades opuestas, una basada en hechos verificables, y otra construida sobre una narrativa desesperada. Y en ese instante supe algo con total certeza. Cuando alguien recurre a una jugada extrema sin bases sólidas, no está demostrando poder, está revelando que ha llegado a su último recurso. El proceso legal no fue rápido ni sencillo. Durante semanas, cada día estuvo marcado por procedimientos formales, declaraciones, revisiones técnicas y una presión psicológica constante que habría destruido a la persona que yo había sido años atrás. Sin embargo, ahora enfrentaba todo desde una perspectiva completamente distinta. Ya no veía la situación como un ataque personal, sino como un escenario que debía atravesar con precisión, disciplina y control absoluto. Esa diferencia mental fue lo que realmente definió el resultado final. La estrategia de mi defensa no se basó en emociones ni en discursos dramáticos. Se construyó exclusivamente sobre hechos verificables. Registros de ubicación, cámaras de seguridad, historiales digitales, documentos oficiales y cronologías detalladas. Cada elemento desmontaba la narrativa presentada en mi contra con una claridad quirúrgica. No era una discusión de versiones, era una confrontación directa entre evidencia objetiva y una historia cuidadosamente fabricada. El momento decisivo llegó el día de la audiencia principal. La sala estaba en silencio cuando comenzaron a presentarse las pruebas técnicas. Cada dato introducido no solo contradecía la acusación, sino que revelaba algo mucho más grave. La denuncia no contenía simples errores, contenía inconsistencias imposibles de explicar sin asumir manipulación deliberada. A medida que esos detalles se exponían, la tensión en el ambiente se volvió palpable. Por primera vez desde que todo había comenzado, observé en el rostro de ella algo que jamás había visto antes: incertidumbre real. Ya no era la seguridad calculada de alguien acostumbrado a controlar situaciones. Era la expresión de una persona que comprendía, en tiempo real, que el escenario había cambiado completamente. Que ya no estaba enfrentando a alguien vulnerable, sino a alguien preparado. Cuando el juez pronunció el dictamen preliminar, el silencio en la sala fue absoluto. Las palabras fueron claras, directas e irreversibles. La acusación quedaba formalmente desestimada por falta total de sustento probatorio. No hubo ambigüedad, no hubo matices. La narrativa que había intentado destruir mi vida acababa de colapsar públicamente bajo el peso de la evidencia. En ese instante no sentí euforia ni deseo de revancha. Lo que sentí fue algo mucho más profundo y estable: liberación completa. Porque el verdadero peso que había cargado durante años no era solo el daño material ni la traición emocional. Era la sensación constante de estar atrapado dentro de una narrativa que yo no había creado. Y ese día, por primera vez, esa narrativa se desmoronó frente a todos. Al salir del edificio, el aire se sintió diferente. No por dramatismo simbólico, sino porque por primera vez en mucho tiempo no existía ninguna amenaza latente, ningún conflicto pendiente, ninguna presión invisible esperando el siguiente movimiento. El ciclo había terminado. No con venganza, no con confrontaciones finales, sino con algo mucho más contundente: verdad demostrada. En ese instante no sentí euforia ni deseo de revancha. Lo que sentí fue algo mucho más profundo y estable: liberación completa. Porque el verdadero peso que había cargado durante años no era solo el daño material ni la traición emocional. Era la sensación constante de estar atrapado dentro de una narrativa que yo no había creado. Y ese día, por primera vez, esa narrativa se desmoronó frente a todos. Al salir del edificio, el aire se sintió diferente. No por dramatismo simbólico, sino porque por primera vez en mucho tiempo no existía ninguna amenaza latente, ningún conflicto pendiente, ninguna presión invisible esperando el siguiente movimiento. El ciclo había terminado. No con venganza, no con confrontaciones finales, sino con algo mucho más contundente: verdad demostrada. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo una historia de traición ni de pérdida. Veo el momento exacto en el que mi vida cambió de dirección para siempre. Porque el día que lo perdí todo no fue el día en que me destruyeron, fue el día en que, sin saberlo, me obligaron a convertirme en alguien que jamás volvería a ser controlado por nadie. Y esa transformación, silenciosa, irreversible y absoluta, terminó siendo la victoria más grande de todas.